La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Los que nos han estado escuchando ya por algún tiempo saben que hemos iniciado una serie a la cual le hemos dado como título El choque de las civilizaciones. Cuando las personas de nuestra época, amigos míos, miran el horizonte actual del mundo y ven cómo surgen revoluciones y revueltas y conflictos en diferentes partes del mundo, mis queridos amigos, y especialmente en el Medio Oriente, en el África del Norte, mis queridos amigos, y en los países que el mundo conoce como los países árabes. ¿A dónde va a llevar todo esto? ¿Cuál será el fin, si acaso hay un fin, a todos los conflictos que hoy vemos en esa región del mundo, mis queridos amigos? En este programa, el cual hemos diseñado para darles a ustedes, mis queridos amigos, una respuesta, una visión del futuro que conlleva esperanza. ¿Qué hay detrás de tanta guerra, tanta revolución, mis queridos amigos? Que como ustedes bien saben, la historia del mundo está escrita con sangre. Las historias de las naciones de los diferentes países del mundo están prácticamente, tienen como jalones en la historia batallas, guerras, revueltas, ustedes bien lo saben. Hoy hablamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de la Revolución Bolchevique, y esos son los hitos que han formado la historia del mundo. Ahora vemos cómo continúa esta ebullición continua en diferentes partes del mundo, y la gente con toda razón se pregunta ¿a dónde llevará todo esto? ¿Cuál será el fin de esta historia? Ahora vemos naturalmente en ebullición el África del Norte, mis queridos amigos, y varios países del Medio Oriente, y cómo las tensiones con la nación de Israel se multiplican y se agravan, y la supervivencia de este país cada vez está más en juego, mis queridos amigos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde nos encontramos actualmente en el desarrollo de la historia? Hemos titulado esta serie El choque de las civilizaciones porque hay algo muy interesante, amigos míos, que la historia nos enseña. Y esto es bien conocido de todos los profesores de historia y todas las personas que se han ocupado en estudiar. La historia se repite. Hay ciertos patrones a lo largo de la historia, mis queridos amigos, que siempre se repiten. Ahora, ¿cómo se van a repetir? Solo hay una fuente de información que nos puede declarar con exactitud, mis queridos amigos, y hoy vamos a analizar dónde nos encontramos actualmente en el panorama profético. Tenemos una base, tenemos un fundamento seguro que nos enseñe hacia dónde se dirige el mundo, amigos míos. ¿Será siempre la historia del mundo un círculo vicioso de revoluciones y de guerras? ¿Será para siempre ese nuestro destino? Amigos, tenemos buenas noticias, por eso hemos titulado este programa El Mundo de Mañana, y la serie que ustedes están escuchando, El Choque de las Civilizaciones, porque les podemos señalar, mis queridos amigos, basados en la única autoridad sobre la faz de la tierra, de cuál será el desenvolvimiento final y de que hay esperanza para el género humano, porque las guerras y las revoluciones no van a continuar para siempre. Hay un límite, amigos míos. Como ustedes bien saben, los que están acostumbrados a escuchar esta serie de programas, El Mundo de Mañana, tenemos una base fundamental, amigos míos, para presentarles a ustedes el horizonte del mundo, el futuro, el destino del ser humano, y es la palabra de Dios, la Biblia, mis queridos amigos. Lo más asombroso es que podemos, y hoy les voy a demostrar, podemos demostrar cómo la profecía tiene una exactitud verdaderamente asombrosa en describir cómo la historia se va repitiendo a lo largo de los siglos. Vamos a ver hoy, por ejemplo, algunas de las promesas y del fundamento seguro en el cual estamos afirmados para poderles presentar a ustedes este panorama profético del mundo de hoy y del futuro. Los invito, amigos míos, a los que ya están acostumbrados a buscar en sus Biblias, y los que no tienen una Biblia, por favor, no la tienen a mano, búsquenla.
Sabemos que muchas personas tienen Biblias en casa, mis queridos amigos, las ponen en un pequeño atril, las adornan muy bien, pero no las leen. En este programa exploramos esta palabra, porque es una palabra viva, amigos míos. Es una palabra que nunca pasa de moda. Tiene siempre un valor continuo de interés permanente para hoy, para ayer y para el futuro. Quisiera invitarlos, como lo hemos hecho en repetidas ocasiones, a que revisemos algunos versículos que nos indican con absoluta claridad que hay un ser que se sienta sobre el trono del universo y que dirige el curso de la historia humana con un gran propósito que estaremos estudiando más y más en este programa, mis queridos amigos. Y Él ha permitido que los choques de las civilizaciones, y ahora estamos utilizando sobre todo los choques entre el norte y el sur, son cosas que se han repetido siempre. Ahora vamos a ver un poquito de historia y vamos a ver cómo la profecía se ha cumplido y aún se cumplirá vez tras vez, mis queridos amigos, y cómo se acerca el último choque entre el norte y el sur. El último en la historia humana, porque se acercan tiempos mejores para el ser humano, tiempos de paz mundial, 1000 años de paz establecidos por el reino de Jesucristo, que retornará pronto a la tierra personalmente, mis queridos amigos, a establecer un gobierno mundial. Entre tanto, los seres humanos se debaten a lo largo de la historia por dominar el mundo. Y ahora vamos a ver algunas de las promesas y de la visión que Dios nos garantiza por medio de su palabra. Los invito, mis queridos amigos, a que se dirijan al libro de Isaías, capítulo 44 y versículo 7. Una vez más, buscamos aquí en la Biblia el valor y la iluminación del pasado, del presente y del futuro. Veamos lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que lo hemos repetido en otros programas siempre. 44:7 del libro de Isaías. Si quieren, apunten estas cosas, mis queridos amigos. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará? ¿Quién? ¿Quién puede decirnos en qué va a parar la ebullición y el hervidero que ahora vemos, mis amigos, en el África del Norte y en el Medio Oriente? ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Hoy vamos a ver un poco de orden, mis queridos amigos, cómo la historia se ha repetido a lo largo de los siglos. Como hago yo, ¿quién lo proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Los pueblos de hoy, amigos míos, no son más que descendientes de los pueblos antiguos, que han cambiado de nombre a lo largo de la historia, pero en la Biblia se identifican principalmente por los nombres de las familias que les dieron origen a las naciones, mis queridos amigos. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Dios le lanza un desafío al ser humano. Y Él mismo dice que Él deshace las señales de los agoreros y de los adivinos. El único que puede poner en orden los sucesos del mundo, amigos míos, hasta su culminación, con el retorno de Jesucristo a establecer el reino de Dios en la tierra, es Dios. Y es en la Biblia. Asombrosamente, mis queridos amigos, este libro es de actualidad. Una vez más les repito, ¿quién proclamará lo venidero? Isaías 44:7, y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir, que es lo que vamos a hacer con este programa y con esta serie, mis queridos amigos. Luego vemos otra palabra aquí, también en Isaías capítulo 44, que quiero que ustedes verifiquen, mis queridos amigos, porque en esta palabra nos basamos y vamos a demostrar con la historia cómo la profecía se ha cumplido, y aún faltan partes de la historia que no se han cumplido y la podemos saber por adelantado, mis queridos amigos. Capítulo 44 y versículo 24 del libro de Isaías. Dice, así dice el Eterno, tu Redentor, que te formó desde el vientre. No hay nadie que pueda proclamar con semejante autoridad, mis queridos amigos, lo que vamos a continuar leyendo aquí. Así dice el Eterno, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Eterno, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¡Qué autoridad, amigos míos! Por eso nos basamos en esta autoridad. Y vea lo que dice aquí, versículo 25, estoy leyendo Isaías 44:25, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Y ustedes lo van a ver demostrado con lo que van a escuchar en esta serie de programas. Un choque de civilizaciones que Dios ha descrito desde lo más antiguo. Y vamos a ver una más, amigos míos, aunque hay muchas más escrituras
que hemos leído siempre al principio de esta serie de programas, una vez más, que se titula El choque de las civilizaciones y que se va a concentrar principalmente entre los choques del norte y el sur. Y vamos a revisar dentro de un momento ese panorama histórico y lo que aún nos queda por ver en el horizonte del mundo. Capítulo 46 de Isaías, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Dios nos está diciendo, examinen la historia, miren lo que ha ocurrido y lo que sigue después. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Lo que anuncio lo por venir desde el principio. Anuncio lo por venir desde el principio. Como la historia se va repitiendo, Dios predice con absoluta exactitud cuál será el final cumplimiento. Amigos míos, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Ven ustedes, amigos míos? En esta palabra nos basamos entonces. Ahora bien, estamos presenciando actualmente, mis queridos amigos, un choque de civilizaciones al cual nos hemos referido en repetidas ocasiones. Ese choque de civilizaciones, francamente, amigos míos, hoy se está perfilando cada vez más como un choque entre el cristianismo tradicional y el islam. El cristianismo en el norte, el islam en el sur, amigos míos, y eso se ha repetido por muchos siglos. Ahora bien, ¿cuándo empezó todo esto, mis queridos amigos? Un choque entre el norte y el sur. Nos podemos remontar a la historia, al siglo VII antes de Cristo, cuando existía y dominaba el Medio Oriente el famoso imperio asirio, mis queridos amigos. Y asombrosamente, hay cosas que les podemos decir a ustedes, amigos míos, el imperio asirio no ha desaparecido de la historia. Aún existe el imperio más temido, más organizado, la maquinaria de guerra más extraordinaria que conoció el mundo antiguo, aún existe hoy en día, mis queridos amigos, en la nación alemana, con todos sus capacidades, mis queridos amigos, con sus debilidades, pero tiene un papel que desempeñar en la historia y les podemos enviar, como vamos a anunciar en programas futuros, las claves para identificar históricamente la identidad de los pueblos, mis queridos amigos. Entonces, el imperio asirio dominó el Medio Oriente en la parte norte, pero se extendió por medio de lo que se llamaba la Media Luna, o la Media Luna de fértil, donde está la nación de Israel y donde están la región de los palestinos, mis queridos amigos, que es la antigua Filistea, y ese era el camino para llegar desde el norte a la nación de Egipto, que se conocía por sus tesoros y también por la riqueza como un granero del mundo, por la riqueza agrícola debido a las inundaciones del Nilo. Entonces los ejércitos de la antigüedad buscaban poderse abastecer de ese granero que era el Egipto y de hecho el África del Norte, mis queridos amigos, para poder pagar sus tropas y para poder también conquistar la gloria que todos han codiciado a lo largo de la historia. El imperio asirio dominó a Egipto por cierto tiempo en el siglo VII antes de Cristo y también llevó cautivas a 10 tribus de las 12 tribus de Israel en el año 720 antes de Cristo, mis queridos amigos. Pero se estableció un choque entre el norte y el sur después del imperio asirio, y aquí les estoy repitiendo una serie de hechos históricos que ustedes pueden verificar. A partir del año 604 se manifestó en la historia, se perfiló el imperio babilónico, que derrotó a las huestes del imperio asirio en la batalla de Harán en el año 604, y también el imperio babilónico que se estableció en la parte norte, en lo que era antiguamente el imperio asirio, invadió el Medio Oriente. Sabemos que Nabucodonosor llevó cautivos a los judíos a la tierra de Babilonia, y donde estuvieron cautivos por 70 años, mis queridos amigos. Y luego Nabucodonosor se apoderó de Egipto. También, una y otra vez, un choque entre el norte y el sur. Después del imperio babilónico, amigo, ¿cuál imperio vino? Ustedes no tienen más que examinarlo a lo largo de la historia. O en cualquier libro de historia, vino el imperio de los medos y de los persas, cuyo fundador fue Ciro el Grande, cuyo nombre Dios predijo aquí en el libro de Isaías que acabamos de leer, 150 años antes de su nacimiento. Y el imperio persa también se estableció en la parte norte, donde había estado el imperio asirio, donde luego estuvo el imperio babilónico, y luego también invadió el Medio Oriente y se apoderó, y hubo un conflicto con la tierra de Egipto. Es siempre y aún de Etiopía, porque Jerjes
gobernaba desde la India hasta Etiopía. Jerjes fue uno de los primeros emperadores del imperio medo-persa, mis queridos amigos. Tenemos tantas cosas que decirles a ustedes que es verdaderamente asombroso ver cómo Dios verdaderamente a lo largo de la historia ha permitido estos choques de civilizaciones entre el norte y el sur. Luego, después del imperio medo-persa, sabemos que vino el imperio de Alejandro Magno, que en el año 331 en la batalla de Arbelas derrotó a Darío III, mis queridos amigos. ¿Y qué pasó con Alejandro Magno? También se apoderó de todo lo que había sido Asiria, de lo que había sido Babilonia, de lo que había sido el imperio medo-persa, y también tuvo guerra con Egipto, norte y sur, norte y sur. Y Alejandro invadió a Egipto y hasta el día de hoy permanece una ciudad en Egipto que se llama Alejandría. Alejandría, mis queridos amigos, llega el nombre de Alejandro Magno y se convirtió en un centro cultural del mundo antiguo, donde estaba la biblioteca más famosa del mundo antiguo, que fue luego destruida, mis queridos amigos, en las guerras del Islam en el Medio Oriente. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, amigos míos, para ofrecerle literatura absolutamente gratis para que usted la tenga a su disposición. Todo gratis, mis queridos amigos, el curso bíblico del mundo de mañana. El curso bíblico del mundo de mañana, mis queridos amigos, 24 lecciones absolutamente gratis, donde la Biblia se interpreta a sí misma. Ustedes podrán corroborar este principio fundamental que utilizamos en este curso, mis queridos amigos. Lo podrán verificar, que no estamos tratando de enseñar cosas que no están ahí. Ustedes mismos encontrarán las respuestas a medida que avancen en el estudio de este curso, El Mundo de Mañana. Solicítenlo a la dirección que va a aparecer en la pantalla dentro de un momento. Y luego también la revista El Mundo de Mañana. Aquí vemos la estatua, mis queridos amigos, que se encuentra frente a la ONU en Nueva York, de un hombre que está transformando una espada en un arado, que es una de las profecías de Isaías para el mundo de mañana, donde las espadas se convertirán en arados y por fin habrá paz mundial. Les enviaremos esta revista, El Mundo de Mañana, absolutamente gratis, mis queridos amigos. Basta que la soliciten a la dirección o al teléfono que aparece que van a escuchar o que aparece en la pantalla. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, mis queridos amigos, para que ustedes puedan tomar nota de estas cosas y luego continuaremos con este tema absolutamente fascinante de los choques de civilizaciones entre el norte y el sur. Mis queridos amigos y hermanos, vamos a continuar entonces con este análisis que ustedes pueden verificar en la historia y que vimos que Dios mismo ha permitido que estos choques se continúen a lo largo de la historia y cómo la historia del Medio Oriente francamente gira en torno a las sucesivas conflictos e invasiones que ha habido entre los imperios que ha habido en la región norte y el imperio egipcio, poderosísimo también a lo largo de la historia en el sur, en el norte del África, mis queridos amigos. Vimos naturalmente cómo el imperio asirio por un tiempo en el 7º siglo antes de Cristo tuvo dominio sobre Egipto después de muchas batallas. Después del imperio asirio, el imperio babilónico, que también venía de la parte norte, también tuvo conflicto con Egipto, mis queridos amigos, y finalmente Nabucodonosor se apoderó de Egipto, y de hecho era una profecía que estaba escrita en la Biblia de antemano por medio del profeta Ezequiel. Él predijo la invasión del imperio babilónico a Egipto. Y asombrosamente, amigos míos, vamos a ver dentro de un momento la última restauración del imperio romano que estamos a punto de ver sobre la escena del mundo. Se llama la Gran Babilonia en la Biblia. Y lo que ocurrió en los días de Nabucodonosor, siguiendo el patrón de la historia y el patrón bíblico, va a ocurrir en nuestros días, mis queridos amigos, y esa Gran Babilonia, que es la última restauración del imperio romano, también va a invadir Egipto en nuestros días, y ahora estamos viendo el preludio de ese futuro conflicto que el mundo aún no discierne, pero que nosotros les anunciamos a ustedes de antemano. Si no nos creen, mis queridos amigos, basta que esperemos un poco de tiempo y vamos a ver cumplido exactamente lo que está escrito aquí de antemano para nosotros, mis queridos amigos. En el capítulo 30 del libro de Ezequiel, Dios había predicho cómo desde el norte vendría perdón, amigos, vendría invasión sobre la tierra de Egipto, como ocurrió con Asiria, como está ocurriendo aquí con Babilonia, es predicho, y luego con Medo-Persia, luego con Alejandro Magno, como lo anunciamos en la primera parte, y luego con el imperio romano. Pero veamos aquí algo muy interesante, porque lo que ocurrió en los días de Nabucodonosor se va a repetir en nuestros días, lo vamos a demostrar un poco más adelante. Capítulo 30 del libro de Ezequiel, capítulo 30 y versículo 1, vemos como Dios anuncia desde el principio las cosas que ocurrirán en el fin. Capítulo 30.
del libro de Ezequiel, versículo 1. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho el Eterno el Señor, lamentad, ay de aquel día. Está hablando del tiempo del fin, del día, del último año antes del retorno de Cristo, mis queridos amigos, porque cerca está el día del Eterno, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Cristo viene a someter al mundo entero bajo su gobierno, mis queridos amigos. Lo vamos a ver y va a ser la bendición final, porque a partir de entonces cesarán las guerras por toda la amplitud de la tierra, mis queridos amigos. Versículo 4, y vendrá espada a Egipto. Antes de que Cristo regrese, esto va a ocurrir, y es lo que estamos viendo que se está forjando actualmente en el África del Norte. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía. Vamos a ver ahora que una profecía de Daniel nos demuestra exactamente que esto se va a cumplir, y vemos varias informaciones, varios testigos que Dios pone en su palabra para darle absoluta certeza a lo que nosotros les estamos diciendo a ustedes. Dice aquí, cerca está el día, está hablando del tiempo del fin. Sin embargo, ocurrió en los días de Nabucodonosor y va a volver a ocurrir en nuestros días, cuando Roma sea restablecida por séptima y última vez. Dios la llama la Gran Babilonia, el imperio que se sienta sobre 7 colinas, 7 montes, que significaban 7 restauraciones del imperio romano, mis queridos amigos. Pero sigamos aquí y luego volveremos allá, porque son muchas las cosas que se acumulan en este panorama asombroso que queremos presentarles a ustedes, mis queridos amigos. Dice versículo 4, Ezequiel 34, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía. Vamos a ver que en una futura invasión de Europa, constituida como un solo imperio, que está a punto de consolidarse en la escena del mundo, va a invadir el Medio Oriente, pasando por la tierra de Israel, y va a invadir a Egipto, y Etiopía y Libia van a quedar bajo el dominio europeo, como ocurrió en los tiempos de Roma. Mis queridos amigos, una vez más la historia se repite. Y vendrá espada a Egipto, Ezequiel 34, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto. Aquí no estamos tomando parte ni por los unos ni por los otros. Yo les repito a ustedes, amigos míos, en cada programa, que el cristianismo que hemos visto a lo largo de la historia no es el cristianismo de Cristo. No es el que nosotros estamos predicando, únicamente estamos dando testimonio de que a lo largo de la historia se han manifestado imperios llamados cristianos en Europa, que de hecho no siguen las enseñanzas de Jesucristo, pues no estarían en guerra si siguieran las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, se conoce como el cristianismo y ha estado en conflicto a lo largo de los siglos con el sur, con Egipto, y ahora actualmente con el Islam, que está en la religión y la cultura que domina esa región del mundo. Seguimos aquí. Dice, cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas. Sabemos que hoy en día las riquezas de Egipto constituyen grandes reservas de oro, porque hace unos pocos años se descubrieron las famosas minas de Faraón. Se sabía que había gran riqueza de oro en Egipto, pero estaban ocultas. Y hace unos pocos años se descubrieron, y Egipto tiene una de las mayores reservas de oro en el mundo. Para que se cumpliera esta profecía, Dios permitió que se descubrieran las minas de Faraón para nuestra época, mis queridos amigos. Y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Versículo 5, Etiopía, Fut, Lud. Esto es, Lud es Libia y Fut naturalmente parece ser Somalia o Sudán. Toda Arabia, Libia, aquí está Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Va a haber una alianza en el sur que se va a enfrentar contra el norte, mis queridos amigos, y aquí la vemos descrita asombrosamente. Lo que ahora está ocurriendo en África del Norte se va a convertir en una alianza de países en el norte y en el Medio Oriente que se van a enfrentar contra la futura y última restauración del Imperio Romano en Europa, mis queridos amigos, que está a punto de irrumpir en la escena del mundo. Versículo 6 de Ezequiel 30, así ha dicho el Eterno, también caerán los que sostienen a Egipto. O sea, hay una alianza de países que se llama el Rey del Sur, que se va a enfrentar contra una alianza de países que está a punto de perfilarse bajo un solo líder en Europa, mis queridos amigos, que se llama el Rey del Norte. Y la altivez de su poderío caerá, desde Migdol hasta Sebene, caerán
en él a filo de espada, dice el Eterno el Señor, y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy el Eterno cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. Y sin embargo vemos que después Dios también va a intervenir para quebrantar a los que quebrantaron a Egipto. Asombroso, mis queridos amigos. Entonces, siguiendo el panorama histórico que les estoy presentando, después del imperio babilónico vino el imperio persa, que también se apoderó de Egipto, siempre el norte y el sur. Luego vino el imperio de Alejandro Magno, como también ustedes bien saben, llegó a Egipto y hasta el día de hoy hay una ciudad que lleva su nombre, Alejandría, como lo dijimos al principio. Y después de Alejandro Magno, mis queridos amigos, a partir del año 31 a.C., la batalla de Accio, César Augusto, que en aquel entonces se llamaba Octavio, derrotó la alianza de Cleopatra, que era la última descendiente de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, en el sur, que la Biblia llama el norte y el sur. Se alió con Marco Antonio y hubo esta famosa guerra que terminó la batalla de Accio, una batalla naval, y después de eso el que llegó a ser César Augusto se apoderó de Egipto y el imperio romano volvió a tomarse a Egipto, como hicieron todos los imperios que lo precedieron. Una vez más, estamos viendo un patrón histórico repetido y que Dios anunció desde el principio. Ahora bien, después del Imperio Romano, naturalmente, surgió otro gran poderío en el Medio Oriente. Después de la muerte de Mahoma, ustedes bien saben, se empezó a difundir desde Egipto, desde la península arábiga, mis queridos amigos, por todo el norte de África hasta España, y se convirtió una vez más en un conflicto entre el norte y el sur. El Islam empujaba con dinamismo verdaderamente asombroso después de la muerte de Mahoma, que ocurrió en el 8 de junio del año 632. Y 100 años después se habían apoderado de todo el Medio Oriente, mis queridos amigos, de todo el África del Norte, habían entrado en España a principios de los años 700, mis queridos amigos, y ustedes saben que permanecieron en España 8 siglos en un conflicto que se prolongó a lo largo de 800 años hasta 1492, desde principios del año, como el año 711, fue la primera invasión a través del estrecho de Gibraltar a España, y durante 8 siglos hubo conflicto entre el norte cristiano de España y el sur musulmán, radicado principalmente, como ustedes bien saben, en Granada, donde está la famosa Alhambra, todavía un testimonio de la gloria de aquellos años, y la ciudad de Córdoba, y francamente la mayor parte de España y de Portugal estuvo dominada por el Islam, mis queridos amigos. Luego atravesaron los Pirineos, los sarracenos, que así se denominaban algunos de los grupos que invadieron a España, atravesaron los Pirineos, y hubo 100 años después de la muerte de Mahoma, en el año 732, la famosa batalla de Poitiers, donde Carlos Martel detuvo la invasión del Islam en Francia, mis queridos amigos, en la batalla de Poitiers. Y ese es un gran hito de la historia. Luego ellos se replegaron a través de los Pirineos y volvieron a España, mis queridos amigos, la cual dominaron hasta el año de 1492, cuando cayó Granada. Fueron entonces, amigos míos, más de 800 años de lucha entre el norte y el sur, y ese es un patrón histórico que seguimos observando, y vamos a continuar el siguiente programa, mis queridos amigos. No se lo pierdan, porque vamos a seguir hablando de este choque de civilizaciones en la próxima entrega de este programa El Mundo de Mañana. Entre tanto, acuérdense de solicitar las publicaciones que les ofrecimos absolutamente gratis, mis queridos amigos. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com, donde podrá encontrar más programas relevantes y obtener material gratuito de vital interés. Además, puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.